El Aquelarre, un podcast de Alex Barea. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos un día más a El Aquelarre, nuestro podcast. Hoy es un podcast un poco diferente, normalmente les traigo cosas nacionales o cosas sobre mí. Siempre les hablo de series, programas, reality de España, pero hoy toca cruzar el charco y vamos a hablar de la serie de Chespirito, aunque de manera más avanzada, porque también quiero contarles lo que pasó, el caso, ¿no? Madre mía, tampoco lo quiero llevar por la extrema seriedad, ¿sabes lo que te digo? Pero es un tema fuerte. Y también les quiero comentar cositas y el por qué la nota que le di a la serie, que muchas y muchos ya lo saben porque lo vieron en mi Instagram, que por cierto síganme en redes sociales, que es importantísimo para estar al día de todo lo que les comparto y en concreto mi grupo de difusión en Instagram, donde ya les comparto chismecitos que no me llegan para un vídeo, pero sí que me apetece comentar con ustedes. Y también recuerda que te puedes suscribir, darle like, comentar y compartir aquí en YouTube, totalmente gratis, me estarás ayudando un montón. Si quieres ayudar un poco más, y me da rabia tener que decirlo una vez más, pero bueno, ahí tienen las vías en la caja de información, no puedo decir vías oficiales porque mi amiga Alicia Cuenta se me enfada. Y recuerda también que te puedes unir como miembro del canal por menos de €1 al mes y tener ventajas como los vídeos sin anuncios, que hoy en día se agradece, sinceramente. Bien, antes que nada, en decirles de qué trata la serie de Chespirito sin querer queriendo. Es una serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, una de las personas más célebres de la televisión en México. Es un hombre con mucho, era un hombre, perdón, con mucho talento para la comedia, fue muy querido, pero también sus programas estuvieron marcados por la polémica, sobre todo El Chavo del Ocho, que es en el que me voy a centrar, porque aparte fue uno de los pocos programas de Chespirito que llegaron a España, y uno tiene que hablar de lo que lo sabe, y lo que no sabe, pues no lo inventamos, ¿no? Que para eso el podcast se llama La Aquelarre. Hombre, si no lo hubiera dicho de aquí al cielo, pues no, aquí se llama La Aquelarre y aquí hay que rajar. Así que, ¿saben lo que significa cuando aparece el termo? Que es un vídeo de tranquilidad, vamos a ir hablando poco a poco, les voy a comentar quién es quién en esta historia y sobre todo les voy a poner en antecedentes y el por qué considero que la serie de Chespirito sin querer queriendo se queda floja. Bueno, como ya les digo, Chespirito era un comediante que no era actor como tal, pero un día fue a buscar trabajo de actor y se encontró que había una cola interminable y vio que la de los escritores, las que dan las ideas, los que escriben los guiones, era mucho más corta y dijo, oye, pues tengo yo aquí que aportar. Bien, él pues se apuntó, dio sus ideas, gustaron e incluso uno de los directivos le dijo que tenía tanto talento como William Shakespeare y le dijo Chespir, ¿no? Entonces dijo, bueno, como eres bajito, pues Chespirito, ¿no? Un diminutivo de Chespir, un poco extraño, ¿verdad? Pero es un poco el origen. Entonces la Che, la CH, fue un emblema de Chespirito para muchos de sus productos como el chanfle o el chapulín colorado, etcétera. ¿Qué pasa? Empezó a tener cada vez más notoriedad, él estaba en el canal 8 y cuando surgió la famosa serie del Chavo del 8, por eso se llamó así, por el canal donde estaba la serie. Hasta aquí todo bien, todo muy bonito. Entonces, antes de eso tuvo uno que era Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, donde hacían sketches y respondían de forma irónica a preguntas imaginarias del público, ¿no? Y ahí ya entró a formar parte del elenco personas como María Antonieta de las Nieves o como el profesor Girafales, que era Rubén Aguirre. Y bueno, más tarde se incorporarían muchos miembros más al elenco. Pero la serie que nos atañe, porque creo que era el centro de toda la polémica, es El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho surgió en los años 70 como un sketch que gustó tanto que se quedó ya como programa propio. En él, un grupo de adultos, ya con pelo los huevos, ya. ¿Sabes lo que te digo? Ya, esta gente ya, menos María Antonieta de las Nieves, que creo que era la más jovencita, esta gente ya tenía edad ya. Ya vamos a decir que cuando Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, interpretó al Chavo, ya tenía más de 40 tacos. Y claro, a lo mejor puede parecer un poco turbio ver a personas tan adultas comportarse como niños, pero el caso es que funcionaba. De hecho, aquí en España no fue tan sonada como en Latinoamérica, por ejemplo, pero sí que fue una serie muy famosa. Yo en concreto la veía en la 2 de Televisión Española durante los años 90. Sí que en España la serie estaba muy capada.
La serie estaba muy... Quiero decir que hasta que llegó el internet no pude tener constancia de muchos de los capítulos, incluso de los que más me gustaron, porque no se emitían. Aquí en España, al menos en la 2 de Televisión Española, que es donde yo lo vi emitirse, los capítulos del Chavo eran desde el primero hasta donde se van a ir de viaje a Acapulco. Es decir, cuando el Chavo dice vamos a vernos la semana que viene en Acapulco, luego ahí se acababa la serie y volvían a empezar desde el principio. Nunca vi los episodios de Acapulco hasta bien llegada la entrada de internet y que ya pude entender que la serie tenía un lore más allá del viaje a Acapulco. De hecho, durante muchísimo tiempo pensé que la serie acababa así y que realmente nunca se rodó los episodios de Acapulco. Ya les digo, los 90, teniendo yo 8, 9, 10 años, pues no me iba a poner a investigar y ni habían medios tampoco tan cómodos como hoy en día que te conectas al móvil a ver en qué año todo el rollo. De hecho, los años 90 fue cuando tuvo lugar el último sketch del Chavo del Ocho, o sea que la serie siguió tiempo después. Y bueno, ahí me di cuenta yo de que la serie realmente para mí había muerto, aunque duró un poquito más, porque tras la salida de Kiko, Carlos Villagrán del show, pues ya se me hizo un poco diferente la serie, empezaron a cambiar muchas cosas y para mí no fue lo mismo. Pero no fue hasta la salida de Ramón Valdés, o sea, Don Ramón o Rondamón, que ya yo dije, bueno, esto ya ha perdido para mí todo el sentido, porque para mí el sentido se lo daba Kiko en menor parte, pero sobre todo Don Ramón. Y parte de esta opinión que yo te estoy dando es la que tenía la audiencia. Y de ahí vinieron una serie de enfrentamientos que... Uy, mira, de verdad, denuncias a que ha habido el robo de pared. Mira, 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 mira. Hay cosas que no me parecen tan divertidas, la verdad, porque aquí hay gente que ha sufrido en esta historia, pero es que te la voy a contar. A medida que la fama del Chavo del Ocho crecía, los egos también. Carlos Villagrán, conocido como Kiko, el famoso niño mofletón y cachetudo, pues empezó a sentir que él era más querido que el propio Chavo del Ocho. Aquí una guerra de egos y, si me permiten mi opinión, el verdadero héroe y el verdadero protagonista de esta serie era Don Ramón. Porque todas las tramas giraban en torno a él. Yo sé que Chespirito al final, como mente creadora y mente creativa y dueño del formato, pues era el Chavo y que todo giraba en torno al Chavo, presuntamente. Pero si se dan cuenta y analizamos, todas las tramas del Chavo del Ocho tenían como eje central a Don Ramón, a Rondamón o como lo quieran llamar. Bueno, la serie, pues en principio, pues todo bien, había un buen ambiente, según relata María Antonieta de las Nieves, quien tenía el papel de la Chilindrina, nombre que le dio a su personaje por un pan que tiene como pequitas negras. Yo he tenido que buscar lo que era un pan Chilindrina porque no sabía cuál era, y efectivamente, pues sí, pues sí, es bien traído el nombre. Luego teníamos a Kiko, que Kiko tenía su madre que era Doña Florinda, interpretada por Florinda Mesa, que... calienta reina que hoy sales. Edgar Vivar hacía del señor Barriga, el señor que cobraba la renta. Teníamos al maestro Longaniza, perdón, maestro Girafales, que estaba interpretado por Rubén Aguirre, que era un señor que medía más que el planeta. Y luego teníamos también interpretaban personajes secundarios y tal. Y teníamos a Angelina Fernández, maravillosa, interpretando a la bruja del 71, maravillosa actriz española que tuvo que huir de España, considerada y abiertamente republicana, cuando Francisco Franco pues se hizo con el poder. Se vio obligada a irse de España y a hacer carrera en México, y si me lo permiten, me parece, por las entrevistas que he visto, por las palabras que tienen sus compañeros, me parece una de las personas más entrañables que te puedas encontrar. Y sobre todo en el universo Televisa, que por cierto, en Televisa hay gente que está un poco de Lulu Pazuzu. Quiero decir, hay gente de todo tipo ahí que yo me callo porque todavía pillo, pero bueno. Entonces el Chavo pues incluso llegó a cambiar de cadena, con lo cual había que justificar el nombre del Chavo del Ocho. Y tú dices, pero bueno, ¿qué sentido tiene que se siga llamando el Chavo del Ocho si ya no está en el canal 8? Bueno, pues Roberto Gómez Bolaños le dio un giro y dijo, no, es que yo me llamo el Chavo del Ocho porque vivo en en el apartamento número 8. Nunca se llegó a saber con quién vivía, aunque ya Chespirito más adelante contó que vivía con una mujer muy anciana. Hubo ahí un giro que tampoco sé si es canónico, no sé si pertenece a la serie, pero incluso el Chavo, que Chavo es una palabra coloquial para referirse a un chico, a un niño, pues tampoco era su nombre. Y el nombre tampoco se llegó a saber, aunque en sus memorias Roberto Gómez Bolaños le puso un nombre que aquello
Pero mira, de verdad, es que no es una infanta. ¿Sabes? El nombre se ocupaba 2 líneas. Total, empezaron, como ya digo, la serie con el elenco original. Luego algunos personajes se desdoblaron, es decir, tenían varias personalidades. Edgar Vivar tenía el papel también de Ñoño, su propio hijo. Y Doña Florinda hacía el papel de la Popis, que era su sobrina, que era básicamente Doña Florinda, pero poniendo una voz horrorosa. Porque esta señora, bueno, ahora hablaremos de ella. Me voy a ganar yo enemigo a ver de dónde voy a aparecer yo mañana. Pero bueno, en fin, ok. Bueno, y también teníamos al hermano de Roberto Gómez Bolaños haciendo de Godínez, ¿vale? Que estaba por ahí, el pobre hombre, pues de vez en cuando salía para decir presente y poco más. También te digo, tampoco es que fuera un personaje que tú dijeras, qué bruto, qué personaje, tal. Bueno, pues la serie empezó a tener un notable éxito y yo diría que sobresaliente, y más que sobresaliente, tuvo matrículas de honor. Se empezó a hacer merchandising de la serie e incluso grabaron discos con canciones como la de Qué bonita vecindad, tema mitiquísimo de la serie. O por ejemplo, mi canción favorita, óyelo, escúchalo, que yo soy ateo, pero a mí la música, pues, yo qué sé, muy family friendly. Su nombre es Jesús. Claro, Jesús de Nazaret, ¿sabes? No, no es Jesús Vázquez. Bueno, pues total. Aquí empezaron a haber malos rollos porque cierta señora empezó a tener un romance con uno de los actores que a mí me parece un poco turbio porque la pantalla hace de tu hijo. Es decir, con Carlos Villagrán, el actor que encarnaba a Kiko. Según relata él, que también la manera en que lo ha relatado Carlos Villagrán es para decirle 4 cositas, porque es en plan, relájate un poco, chaval. O sea, bueno, chaval, este señor ya va para los 90, me da. Pues bueno, resulta que por lo visto Florinda Mesa tenía un interés romántico en él y él dijo, no, es que me la tuve que quitar de encima, la tuve que... A ver, chico, que no es un gato durmiendo en el motor de un coche. Estamos hablando de una persona que a mí Florinda Mesa me cae mal, pero también de verdad hay que tener cuidadito como se cuentan las cosas. Y dicen que se fijó en Enrique Segoviano. ¿Quién es Enrique Segoviano y qué pinta en esta historia? Enrique Segoviano era el director del Chavo del Ocho hasta, bueno, hasta que doña Florinda le salió del ñoco directamente, porque ya te digo yo. ¿Qué pasó? Que eran un gran equipo, eran una gran familia, pero Florinda Mesa podría haber tenido presuntamente toda esta historia, porque todo esto hay que cogerlo con pinza, otros planes para la serie. Y tú dirás, ¿y ella qué pinta aquí? Si de verdad este show no es de ella y es de Chespirito. Bueno, pues resulta que esta señora se cameló al director y empezaron a tener una relación romántica. Pero mientras tenían una relación romántica, inició un amorío con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Chespirito estaba casado con su mujer de toda la vida. La mujer que le ayudó a impulsar su carrera, que se quedaba hasta las tantas cosiendo trajes del Chapulín Colorado, fue la que tuvo la idea de lo del Chapulín Colorado, lo del H con el corazón. Fue la que tuvo que coser 20 veces el mismo traje porque el croma no detectaba bien determinados colores. Y al final se encontró con el panorama de que una joven Florinda Mesa estaba teniendo una aventura romántica con su marido. Padre de familia de 6 hijos en concreto, pues imagínense ustedes, pero sin embargo el foco se centró en Florinda Mesa, que estaba soltera. Que esto es una de esas cosas que yo les digo a ustedes, que aquí hay a veces un poquito de hipocresía, ¿no? Porque si bien ella hizo mal en meterse en un matrimonio tal, no olvidemos que este señor ya tenía fama de mujeriego y de infiel, y además permitió que esta mujer no solo se metiera en su matrimonio, sino en su trabajo y en todos los aspectos de su vida. Hay muchas personas que con los años llegaron a decir que Florinda Mesa fue el karma de Roberto Gómez Bolaños por haber destruido una familia que le era leal hasta la muerte. Por eso, cuando empecemos a hablar de la serie, les voy a decir algo que yo he interpretado y que lo he debatido con suscriptores que sé que han estado viendo la serie y la hemos comentado un poquito. Y también me interesaba mucho el punto de vista de mis suscriptores mexicanos. Pero me han dicho que prefieren saber mi opinión y que luego debatimos. Así que aquí tienen el vídeo porque mis suscriptores mexicanos... os como las cacas, de verdad, en serio. De verdad que no sabía yo que era más querido en México que en mi país, oye. Y a mí que me encanta México, pues mira tú qué problema tengo yo. Entonces, lo que pasa, a medida que el romance con esta señora, que esta señora todavía estaba incluso comprometida con el director de la serie, con Enrique Segoviano, Chespirito le fue dando más poder, hasta que llegó un momento en el que dijeron los actores, pero bueno, esta señora nos está gobernando y es una actriz más.
No es menos que nosotros, pero tampoco es nadie para darnos órdenes, ni para decirnos cómo tenemos que actuar, que si la iluminación, que si este guión, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Empezaron a ver cosas raras y todos se percataron. Según narra la serie, muchos de los miembros del equipo eran conscientes del romance que había entre ellos dos, pero todo el mundo se lo cayó. Sobre todo por aprecio a Graciela, que era la mujer por aquel entonces de Chespirito. Que yo digo, pues si tanto te cae bien esta señora, dile lo que hay y que tenga derecho a tomar cartas en el asunto. Pero según relata la serie, la señora se fue enterando de manera un poco espaciada en el tiempo. Aparecían pruebas, y es como que él fue dejando a su familia a un lado y centrándose en el éxito que estaba teniendo el Chavo del Ocho, entre otros grandes productos que este señor tenía. Aquí es donde cabe entrar lo de separar obra de artista y artista de persona. A lo mejor no, artista de persona, y a lo mejor decir, bueno, sí tenías mucho talento, pero el talento no te crea un escudo contra lo que tú hagas mal. Vi un documental muy curioso, creo que fue un vídeo que hizo un chico en El Barril de no sé qué. Es un chaval que tiene un canal dedicado entero, pero entero al Chavo del Ocho. Me gustaría darle crédito, pero no tengo el móvil aquí. Y el chaval lo dijo, dice, parece que cuando todo el mundo sabía, porque era un secreto a voces, que Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, tenía romances con un montón de mujeres, pero infidelidades a tutiplén, nadie decía nada, pero cuando se centró en una persona, y esa persona era Florinda Mesa, ya saltaron todas las alarmas y empezaron un poquito a mirarlos con otros ojos. A todo esto, esta relación siguió clandestinamente, aunque era un secreto a voces. Llegó a oídos de Enrique Segoviano, que incluso dimitió como director del Chavo del Ocho por los malos rollos que hubieron con Florinda Mesa. A todo esto, los actores se empezaron a incomodar de tal manera que dijo Carlos Villagrán, conocido en la serie como Kiko, aquí se quedan con su serie porque yo me voy a Venezuela, que me ha salido un productor que me quiere hacer un show, que no sé qué, no sé cuánto. Y por lo visto Chespirito le dijo, guay. Bueno, guay no creo que haya dicho porque es una expresión española y más moderna que de los años 70. Le dijo, bueno, está bien. ¿Y qué vas a hacer? Y entonces Carlos Villagrán dijo, ¿cómo que qué voy a hacer? Voy a hacer de Kiko, pero sin ustedes. Entonces, no contaban con su astucia y Roberto Gómez Bolaños años atrás le había hecho y les había dicho de firmar un papel conforme todos estaban de acuerdo en que los personajes le pertenecían legalmente a él. Entonces, ¿qué hizo Roberto Gómez Bolaños? Asegurarse de que todos los personajes del Chavo del Ocho fueran una franquicia suya y no personajes individuales que se pudieran ir representando libremente. Carlos Villagrán no estuvo de acuerdo con esto y asegura que igualmente quiso interpretar a Kiko. Llegando al estudio y le dijeron, esto creo que fue en México, le dijeron, no vamos a poder rodar tu show porque Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, nos ha dicho que si hacemos esto, nos capa el Chavo del Ocho y nos capa todo. Entonces, pues Carlos Villagrán intentó hacer como cambios, si el vestuario de marinerito de Kiko era negro o azul marino, pues él lo puso blanco. Cambió un poquito el nombre de Kiko a Federico e incluso Kiko, pero cambiando la Q por la K. Hizo varios trucos para seguir viviendo del personaje de Kiko, pero no fue lo mismo. Esas series sí que llegaron a España. Curiosamente, esas sí que llegaron a España y yo las veía por Ramón Valdés, sinceramente, porque era un tío que es que hacía de él mismo. Y ese es el problema que tiene el Chavo del Ocho, o la ventaja que tiene el Chavo. Y es que los personajes de alguna manera se interpretaban en parte a sí mismos. Así, la mala leche, la mala hostia que tiene doña Florinda era el carácter real de Florinda Mesa. Que por cierto, antes de la rinoplastia, después de la rinoplastia, esa no es la misma persona. Esto es un fake, como la copa de un pino. Hubo un tiempo incluso que Angelina Fernández, la bruja del 71, estuvieron diciendo fotos de ella de joven y ponían fotos de Sara Montiel. A ver, son españolas las dos, pero una es Sara Montiel y la otra es Angelina Fernández, que era un bellezón de persona, pero no tiene nada que ver con Sara Montiel. Sara Montiel es otra persona y se puede demostrar fácilmente que esas fotos son un fake. No es Angelina Fernández, es María Antonia, alias Sara Montiel. Y las cosas como son. Entonces digamos que la salida de Kiko fue un masazo. De hecho, a nivel capítulos
el último en el que aparece Kiko es el último capítulo de Acapulco, ¿vale? Que se rodaron unos especiales ahí. Yo creo que para promocionar más el hotel que otra cosa, pero bueno, dicen que también para salir un poco del set de grabación y tal. Y además, cuando se reincorporó la emisión de la serie, fue un capítulo que era el del cine, ya Kiko no estaba, y simplemente se hizo una mención superficial. Kiko se cansó de vivir con la chusma y se fue a vivir con su tía millonaria. Ah, vale. Una excusa un poco pobre, pero quizás dejando el camino abierto, porque Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, si bien fue un poco déspota con esto de los actores, los derechos, los no sé qué, que el show era suyo y lo puedo entender, sí que es verdad que siempre dejó como abierta la posibilidad de que sus actores pudieran volver. E incluso yo creo que él pensó, este se va a estampar y tendrá que volver tarde o temprano, pero nunca regresó. El que sí se fue de la serie, cansado de las exigencias de Doña Florinda, y dicen que como muestra de apoyo a Carlos Villagrán, fue Ramón Valdés, que si bien apreciaba a Chespirito y decía que era un gran profesional y que con él no tenía nada profesional ni personal, recalco lo de con él. Aquí ya empiezan los malos Roy, que lianta la tía, la Florinda. Pues que se iba a probar suerte en Venezuela con Kiko y que gracias por la oportunidad y todo el rollo. Bueno, yo creo que ahí el show flojeó bastante porque nos habíamos quedado sin trama. Nos ponemos en contexto. Florinda Mesa ya no tenía quien hacerle la vida imposible. La Chilindrina se quedaba huérfana. La bruja del 71 se quedaba sin interés romántico. El Chavo tenía una amistad con Don Ramón muy fuerte. Yo creo que al final Don Ramón era como una figura paternal para el Chavo. Se perdió muchísimo. Me dieron a uno que era Jaimito el Cartero, que yo sé que muchos de mis suscriptores latinoamericanos le tendrán mucho aprecio, pero yo nunca le cogí cariño a ese personaje. O sea, no... Y luego, pues, quizás el que tampoco estaba muy implicado con el profesor Girafales, salvo los capítulos que estuvo en el colegio, fue... Don Ramón. No, son dos personajes que entre sí tampoco es que tuvieran una interacción máxima, pero es que tampoco creo yo que fuera el kit de la cuestión. Pero el resto de tramas de la comunidad de vecinos de la vecindad se quedó un poco bastante colgada. Bueno, hubieron más movidas, hubieron salidas, entradas. Ramón Valdés volvió al Chavo del Ocho, aunque durante un corto tiempo, y luego se volvió a ir con Carlos Villagrán, alias Kiko, a rodar otra serie, donde la última escena que rodó Don Ramón era entrando en un cementerio. Algo que es bastante curioso teniendo en cuenta que poco tiempo después fallecería Ramón Valdés, iba a decir Don Ramón. Bueno, sí. Entonces, pues digamos que ya el elenco ya no volvería a ser nunca lo mismo, ya con Carlos Villagrán desvinculado totalmente. Siguieron pasando los años, el Chavo del Ocho se seguía emitiendo, era cada vez un poco más raro. Llegó un momento en el que el propio Chespirito tenía problemas de salud y los capítulos del Chavo eran todos en el colegio para él poder estar sentado la mayor parte del tiempo, porque incluso usaba oxígeno. Vale, aquí hubo algo muy curioso, y es que empezó María Antonieta de las Nieves, que asegura que para él Chespirito y su mujer Graciela fueron como padres, empezó a ver que el Chavo del Ocho se estaba cada vez espaciando más. Y un día le dijo a Chespirito, esto ya en los 90, niño, ¿y okay, cuándo volvemos con el Chavo del Ocho? ¿Cuándo volvemos con el Chavo del Ocho? Y él dijo, no, no vamos a volver. Y le dijo ella, ¿y por qué no nos habías dicho nada? Y él dice, es que yo no tengo que decir nada porque el show es mío. A ver, hijo, a ver, hijo, no me estés tocando las narices. Claro que tienes que decirlo. Oye, chicos, el Chavo del Ocho ha tenido un final, no quería que fuera este, es un poco abrupto, pero vamos a pasar a otras cosas porque ya todos estamos en otra onda. María Antonieta de las Nieves, que por cierto, voz de Merlina Adams y de Vanellope, entre otras tantas, porque María Antonieta de las Nieves tiene una trayectoria y en lo personal me parece mucho más guapa que Doña Florinda Mesa, pero bueno, para gustos colores, pues se quedó un poco trascada porque dijo, es que ahora yo soy la Chilindrina. Y entonces dijo, pero es que el personaje lo puedo interpretar, y él no. Usted no, al igual que el otro no pudo interpretar a Kiko, usted no puede interpretar a la Chilindrina sin mi permiso. Porque lo que exigía Roberto Gómez Bolaños a Kiko y a la Chilindrina es que en todos los créditos saliera él como personaje escrito e ideado por Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Que argumentaban tanto Carlos Villagrán, Kiko,
como María Antonieta de las Nieves Chilindrina, que ellos eran los dueños de los personajes porque ellos eran los personajes. No era un personaje que pudiera interpretar otro actor y que no se notara. Pero sí, ahí sí que tiene razón Chespirito cuando dice que los personajes son de su autoría y mientras él tuviera los derechos de autor, no había nada más que discutir. Es obligación del actor caracterizar al personaje, dotarlo de una personalidad y de una apariencia física. Ahí estamos de acuerdo. Pero el que no contaba con la astucia de alguien fue Roberto Gómez Bolaños porque dice la Chilindrina, bueno, pues voy a hacer un personaje que se llame La Chilis, lo voy a ir a registrar y voy a trabajar haciendo de La Chilis, que no podrá ser La Chilindrina, pero bueno, soy María Antonieta de las Nieves, la gente hará una asociación de ideas y sabrá que soy yo. Según cuenta la propia María Antonieta de las Nieves, porque yo las entrevistas de esta mujer me las veo enteras todas, cuando llegó al registro le dijeron, oye, que si quieres puedes registrar todos los nombres del chavo para ti, porque aquí nadie ha renovado los derechos de autor de ninguno de los personajes, ni de la serie, ni de nada. O sea, que puedes, tú puedes coger aquí ahora, plantar ñoco sobre la mesa y decir, pues todos los personajes para mí. Pero María Antonieta de las Nieves fue lista. María Antonieta de las Nieves solo reclamó su personaje de la Chilindrina y lo registró a su nombre. Con papeles en mano se formó una guerra que no va. Pero ¿quién estaba aquí calentando el motor y la orejita a todo el mundo por detrás? Florinda Mesa. Que si bien la responsabilidad absoluta es entre Chespirito y la Chilindrina, esta señora estaba como siempre mediando. No permitía que llamaran a... Decían que no le pasaran llamadas y cosas así, ¿no? Y cosas más turbias que llegaremos ahora a contar. Entonces al final como que se crearon varios bandos en la serie. Hubo gente que se quedó un poco tibia. Había gente que estaba como entre las dos aguas, ¿no? Por ejemplo, Edgar Vivar siempre estuvo como una situación un poco más en medio. Quien quizás pasó más de todo fue Angelina Fernández, que después del fallecimiento de Ramón Valdés lo pasó mal porque eran amigos hasta la muerte. Y literalmente porque Angelina Fernández pues fallecería no mucho tiempo después. Y bueno, la verdad es que ella fue la que peor lo pasó del elenco con la despedida de Ramón Valdés. Ramón Valdés fue tan querido que fue el padrino de la boda de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, en la vida real. Fíjense ustedes que sí se crearon vínculos reales dentro de esta serie. Y parece que la doña Florinda se cargó todo esto, pero yo pienso, ¿qué grado de culpa tiene ella? ¿Y qué grado de culpa tiene él? Porque a mí tú no me vas a venir a mangonear. O sea, yo puedo estar enamoradísimo de ti, pero lo siento mucho, no se va a hacer lo que a ti te dé la gana porque el show es mío. Lo mismo que sí que le hizo a su exmujer Gabriela. Entonces, pues ya les digo, aquí hay un montón de movidas familiares, un montón de movidas profesionales. Y sobre todo que doña Florinda Mesa se dedicó a poner porquería de por medio. Ante la pregunta de si iba a tener hijos con Chespirito, ella dijo, ay, es que yo solo he hablado con mi Robert. Y él me ha dicho, ay, qué injusto sería para mis 6 hijos que yo tuviera un hijo con mi gran amor. Madre del amor hermoso, es que esta señora ha dicho cada cosa y bueno, también lo dejaba de mujeriego, de infiel, de todo lo que te puedas imaginar, ¿vale? Esta se sentaba en un plató y a su Robert le decía de todo menos bonito. E incluso en un live, porque esto se modernizó a unos ritmos que lo flipa, que hizo en Twitter Roberto Gómez Bolaños, él no sabía que estaba en directo. Y si sabían que estaba en directo, ya la señora ya es que tenía un nivel ya, pero bueno... Y se ve como ella como que le da un... No sé si es una colleja, no sé qué le pasa. Y aquí es donde surgió lo de Roberto Gómez Bolaño recibió su karma en forma de Florinda Mesa. Florinda Mesa empezó a ser una de las personas más odiadas de toda Latinoamérica, de España, de Asia, y todo por esta historia. Y yo siempre he dicho que el castigo fue desmedido porque fue muy desigual, fue muy en contra de ella, y a él como que se le justificaba de alguna manera, ¿no? Cuando realmente aquí la verdadera víctima de todo fue Graciela, ¿vale? Que por lo visto todos la describían como una mujer cercana, humilde, con la que se podía hablar, amante de sus hijos, del trabajo de su marido, era la mayor fan, le ayudaba en todo lo que podía, sacrificó su vida personal para centrarse en los proyectos de Chespirito y lo que recibió a cambio fue que la abandonaran por Doña Florinda, porque es que de diferenciar entre Doña Florinda y Florinda Mesa es un poco complicado. Bueno, con todos estos ingredientes sobre la mesa, al embarea,
¿Qué pasa con esa serie? Es que lo he contado muy todo a trompicones, pero me parece que es que no puedo contarlo todo a un ritmo más lento, porque si no el vídeo duraría meses. Es que meses, es que no horas, meses. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo acaba esto? En un drama, Roberto Gómez Bolaño fallece. Y en el funeral hay un homenaje multitudinario donde cientos y cientos de niños salen vestidos de personajes de Roberto Gómez Bolaño. Y aquí se encienden las alarmas. ¿Cómo es posible que alguien fallezca y al día siguiente haya un desfile, un despliegue en un estadio? ¿Y quién pone esto sobre la mesa? Carlos Villagrán, Kiko. Y dice, este señor tuvo que fallecer hace días y esto se viene preparando y programando. Porque no todo el mundo tiene un traje igual. O sea, no hay 700 trajes iguales en los armarios de los niños de México para salir al día siguiente y todo el rollo. O sea, como que... ¿Turbio o no turbio? Turbio, ¿verdad? Apoyamos todos a que es turbio. Y yo a favor de la versión de Carlos Villagrán en esto. Que por cierto, de Carlos Villagrán se dijo que estaba en alguna especie de secta satánica. Porque soy así. Porque llevaba un colgante y en el colgante venían iniciales, no, letras o no sé qué, que luego resulta que no era nada de eso. Y decía que ahí tenía escritos los nombres de los que iban a ir falleciendo del Chavo del Ocho, porque falleció Ramón Valdés y Angelina Fernández, que estaban en ese medallón. Y que él dijo, mira que yo me compro el medallón porque me ha parecido muy bonito. Y todo el mundo, ese medallón es la muerte, la muerte. Pero también la gente... A ver, yo les entiendo, ¿no? Qué fantasía al final montarte tú un espectáculo mental con lo del collar de un hombre que se lo compró en el chino a todo esto o algo así, no me acuerdo. Era un cama feo, una cosa... Bueno, feo era, pero no sé si era cama o era moda. Bueno, total. Todo esto, ya les digo, no acabó bien. Y todo el mundo lo achaca a Florinda Mesa. Florinda Mesa es la villana principal de toda esta historia que te he relatado, porque consideran que fue reptando hasta llegar a Chespirito y al final obtener una ansiada vida al lado de un prolífico escritor, actor, director, etcétera. Y que, bueno, de hecho la señora... Quería ir siempre de humilde cuando todos sabíamos que estaba forrada en pasta porque vamos a ver, derechos de autor, El Chavo del Ocho emitiéndose ininterrumpidamente no sé cuánto. Bueno, desde que se empezó a emitir no se dejó de emitir en México. Hasta que esta señora entró de por medio, claro. Y tú te ibas y dices, no, yo vivo ahí en una finquilla ahí con el populacho. Y yo, ¡ah! Mira, de hecho hay un momento de María Antonieta de las Nieves descojonándose de esto con otro actor de la serie, ahora mismo no recuerdo con quién fue, cuando le dijeron, ustedes saben que vivo en la colonia, no sé qué, mira, no sé qué estupidez dijo esta señora, como diciendo, no, si yo vivo muy humildemente y la casa con piscina, con cascada, la casa tenía como 60 dormitorios y ella, yo vivo en una casita. Claro que sí, y esto es mansión de Hollywood. Lo que pasa es que le he dicho al mayordomo, hoy la sala del piano no la limpie. Es que de verdad, ¿se dan cuenta qué personaje? La Ana Rosa Quintana, eso es lo que iba a decir. La Florinda Mesa. Es que de verdad que es una mala leche. La señora tú la ves en una entrevista y a mí no me da buen rollo. Pero tengo que romper una lanza, iba a decir lanzar una lanza. Romper una lanza y decir que esta señora se llevó mucho hate que la gente no se atrevió a echarle a Roberto Gómez Bolaño porque le tenían en admiración. Y eso es así, porque al final yo, sabiendo la verdadera historia, yo me paro a pensar y digo, pero es que tenías mujer y 6 hijos y eso va por delante de todo. Y más con los valores que transmite tu serie, familiares, valores éticos, morales. Hubieron un montón de polémicas con este señor porque hizo una campaña para un partido hiper mega conservador de México, pero es que aparte de eso, se dice que actuaron los personajes del Chavo para narcotraficantes. Y él, no, si a nosotros nos llaman para trabajar, nosotros vamos a trabajar. Ya, hijo, pero... A ver, no es lo mismo que te llame Emilia Pérez, ¿sabes? Uy, por favor, vaya ejemplo más malo, película más mala. Yo lo siento, yo sé que a muchos de ustedes les encanta, yo la veo, pero para reírme de lo mala que es. Yo que cada vez que veo, esto es lo que siento, y luego esto es una condena, esto es una... Y el niño, huele esa coca. Cola, y Dios, menos mal que dijo cola y no dijo la ina, porque vamos, me pego en una panzada a reír que me lo... Y la Selena Gómez,
desfasadísima la nena. Mira que yo la adoro a la Selena, yo la adoro, la amo, la idolatro. Pero es que esta película, yo creo que el director se fumó algo. ¿Sabes lo que te digo? Y no lo ruló. ¿Sabes? Se lo quedó para él para siempre. Porque es que esto... Y luego cagándose las personas que hablan español. Ay, señor, ¿y usted quién es ahora? El director de Emilia Pérez. Sí, la peor película de 2024. ¡Llure besos! Madre mía, el señor cómo se vino arriba. Y la Carla Sofía Gascón en plan, joder, macho, que la película no es un musical. Y la película es toda cantada. Dice, es una película donde la historia se narra con canciones y bailan y cantan. Es pues un musical, ¿no? Es como si yo digo, voy a sacar un disco, pero no es de música. Pero durante todo el disco se oye música y yo canto, pero no es un disco musical, ¿eh? Es un podcast. Claro que sí, cariño. Uf, como me lo estoy pasando. Está sudando ya. Bueno, con todas las cartas sobre la mesa. Roberto Gómez Bolaños murió. ¿Qué pasó con su herencia? Pues este señor muchas luces no tenía, porque dejó ahí las cosas un poco en el limbo. Los derechos de su imagen, ¿a quién pertenecen? Ya, claro, es que tanto pelearse con la Chilindrina por quitarle un personaje, pero no se preocupó nunca de conservar lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que está un poco ahí como en el limbo y muchas veces las herencias son descendentes. Da igual que porque se casó con doña Florinda en una ceremonia hiper mega discreta, a lo rápido, a lo tal, a no sé qué años antes, que es como... ¿Cómo canta, eh? Canta más que Pavarotti esto. Pues total, mira, una foto de doña Florinda, hay que hacer un homenaje. Bueno, pues total. Le correspondía a los hijos de Chespirito, que eran 6, no son pocos a repartir. E igualmente les quedó un buen pellizco de herencia, aunque claro, doña Florinda también se quedó, lo que no está escrito. Y de pronto, de la noche a la mañana, gente, se deja de emitir El Chavo del Ocho por primera vez desde los años 70, en el 2000 y pico, 2011, 2015, 2016, se deja de emitir El Chavo del Ocho. No se encuentra por ninguna parte, de repente venías a YouTube y no encontraba, creo que había un canal que se llama Distrito Comedia, no sé de qué país es el canal de Distrito Comedia, que la emitía y de ahí fueron capturando y resubiendo para que no se perdiera en la serie. Pero él dice, Florinda Mesa, ay, qué pena que la gente no pueda ver El Chavo, pero es que no llegamos a un acuerdo. Conclusión, no le soltaron la pasta que ella pedía, porque vamos, que yo qué sé. Total, que hay una página que es oficial del Chavo del Ocho que puede ver capítulos y todo el rollo, no sé a quién pertenece, si es a los hijos y tal. ¿Qué pasa? Que Roberto Gómez Bolaños en vida escribió una biografía, ¿vale? Y en esa biografía, pues... contó un poco su vida, su historia, cómo surgió lo del Chavo del Ocho y todo el rollo. Y ese es el material que sus propios hijos han cogido para crear la serie de Chespirito sin querer queriendo, que es el motivo por el cual estoy grabando este vídeo. La serie tiene cambios importantes. Ténganlo en cuenta por si la van a ver. Spoiler, hijo, esto pasó hace 50 años. Ya spoiler, ya, ¿qué quieres que te diga? Ese concepto que como... Murió... ¿Se acuerdan la de... ¿Cómo dices que murió Isabel II? Hija, que reinó en el año 1400 y... Que si llega a estar viva yo me acojono vivo, también te digo. Es que ella vive pero yo me muero. ¿Sabes? Si yo me entero de esto, es que claro. Señora, que spoiler va a ser, pero bueno, en fin. Carlos Villagrán, Kiko, no estaba de acuerdo con esta serie, con lo cual el personaje de Carlos se llama Marcos. Florinda Mesa puso un montón de impedimentos porque dijeron, ¡ay, que están contando la historia de mi Robert para lucrar! No, si quiere la hacemos gratis. ¿Viste, señora? Entonces, en vez de Florinda, se llama Margarita. Margarita, los villan, ¿no? Y también Enrique Segoviano, el director del Chavo del Ocho original, pues también se le cambió el nombre a Marcelo. No me acuerdo muy bien qué nombre le pusieron, pero tampoco un personaje que me interesara mucho. Total, y empiezo a ver la serie, y la serie es un poco liosa, ¿vale? Si no conoces la historia de Chespirito, va para adelante, va para atrás, de repente el Chavo del Ocho está de gira, de repente la infancia. Ahora se lleva mucho y se estila mucho rodar las series así, no de manera cronológica, sino alternando en el tiempo. Y esto es un inconveniente porque si no conoces la historia te vas a perder. Es que te vas a perder. Y luego hay otra cosa de la serie que no sé si está hecho a posta, pero el origen del Chavo del Ocho... Yo tenía entendido, y no sé si es una leyenda urbana, porque yo no he podido acceder al libro de Chespirito porque me cobraban $250 estadounidenses por una copia del libro en PDF. En PDF, o sea, que me pasaban una... Y digo, no, mira, hijo, no, yo tenía ganas de chismorrear un rato, pero yo no... 250 euros, mucho chisme, también, vamos, hago un vídeo por cada euro. Fíjate lo que te digo. Total. Yo tenía entendido, y me pueden corregir ustedes si conocen de esta historia y tal,
que él se inspiró, la serie da a entender que él se inspiró para ser el Chavo del Ocho en las experiencias que él tuvo de la infancia, la vecina solterona madura, la señora de los rulos, tal, de las vivencias que él tuvo durante su infancia. Pero yo creo recordar, escuchar a Roberto Gómez Bolaños de su propia boquita decir, es que un día un niño me estaba limpiando los zapatos. Allí se llaman boleros, aquí se llaman betuneros. Es que no sé muy bien cómo los que limpiaban los zapatos antiguamente. Y de pronto se fue, nunca más volví a ver a ese niño, pero se dejó un cuaderno. Y en ese cuaderno venía todas sus vivencias y toda su historia. Y de ahí me surgió la idea del Chavo del Ocho. O sea que Roberto Gómez Bolaño estuvo toda la vida ganándose el pan a costa del diario de un niño al que nunca encontró y dijo que lo buscó y que lo rebuscó. Yo juraría que yo esto, vamos, pero bueno, en fin. La serie no lo cuenta tanto así. ¿Dónde viene mi problema con la serie? En que le hayan cambiado el nombre a algunos personajes por preservar su... ay, ¿cómo decirlo? Su integridad. No, mi problema no, porque al final, si tú sabes quién es quién, y además que están bien caracterizados, aunque Florinda Mesa debería dar gracias al cielo porque le han puesto una actriz guapísima y ella no era tanto, pero bueno. Chespirito no comparte esta opinión, Chespirito ha abandonado el grupo, bueno, lo abandonó hace mucho. Entonces, mi incomodidad viene a cómo están contadas las cosas. Esta serie está producida y está escrita por los hijos de Chespirito. Entonces yo creo que iba más orientada hacia hacer un homenaje hacia su padre que a contar la verdad de todo lo que pasó. Porque muchas veces yo veo el carácter y digo, es que esto no me cuadra con declaraciones que ha hecho el propio Chespirito, ¿vale? Lo plantan como un pobre que fue traicionado, que fue hundido, que tal. Y este señor también tenía muy mala leche. ¿Sabes lo que te digo? Que es que este señor no era todo en plan, ay, qué pena que te vas de la serie. No fue así. No mintamos tampoco, pero claro, teniendo en cuenta que el guión lo hicieron sus hijos, me dio un puntito en la boca porque yo a mis padres no los iba a poner a parir. Si hago una serie de ellos, yo obviamente voy a ensalzar la figura. Pero yo me equivoqué en la interpretación que yo estaba dándole a la serie y esto fue lo que yo hablé con ustedes. Lamentablemente la serie de Chespirito sin querer queriendo no es un homenaje a Roberto Gómez Bolaños alias Chespirito. Es un homenaje a Graciela. Estos chicos han querido rendirle un homenaje digno a su madre por lo luchadora que fue. Y así se refleja en un monólogo que tiene el personaje que interpreta a Graciela, donde habla de los valores, de la unión y de la fortaleza que hay que sacar en momentos adversos. Si ves la serie, el verdadero significado de la serie, Chespirito es una mera excusa. Te cuentan un poquito lo que pasó por aquí con Carlos Villagrán, alias Marcos. Te cuentan un poquillo así como, bueno, pues te voy a contar así por encima un poco lo que pasó con Florinda Mesa. Te lo pintan como que al final triunfó el amor cuando sabemos que esto fue tormentoso y fue más civilino de lo que se muestra en la serie. La serie parece que es algo que surgió así porque es el amor. Y no fue así. Aquí había más lujuria primero que amor, pero bueno. Entiendo que lo intenten romantizar. Pero realmente todo esto era un envoltorio. Todo esto era una capa oculta para hacer un gran homenaje a la que consideran la verdadera heroína de toda esta historia, que no es ni más ni menos que su madre Graciela. Y cuando yo lo interpreté así, porque ustedes la interpretaron así conmigo, me di cuenta del regalo tan bonito que le habían hecho a su madre. Pero, como persona que es cinéfila, seriéfila y de todo, tengo que decir que la serie es muy incompleta y muy incoherente. Es lo que quiere contar, se pierde. Es una serie que, si conoces toda la historia, todo lo tal, pues la puedes ver anecdóticamente para ver representadas algunas escenas que tú querías ponerle voz, querías ponerle imagen y tal. Pero en lo general es una serie que se queda corta. ¿Pero qué pensé yo? Le puse un 7 a la serie. Digo, bueno, está bien. A ver cómo nos sorprenden en la segunda temporada. Pero mi decepción viene con que han dicho que no hay segunda temporada. Es decir, que lo que hemos visto es lo que va a haber y no va a haber más serie. Entonces he tenido que cambiar la nota y bajarla a un 5 raspadísimo. O sea, aprobado por los pelos. Porque qué bruto, pónganle 0. ¿Cómo vas a dejar así la serie? Quiero decir, no tiene un final abierto ni mucho menos. Es un final, bueno, como diciendo, pues aquí tal. Pero es que al final quería contar tantas cosas la serie que no se organizó. Del Chavo del Ocho, 3, 4 momentos puntuales que yo dije, se va a formar.
se quedaba la cosa así muy en el aire. El rodaje en Acapulco, muy bien, pero no hay nada que no supiera el público ya. La infancia de Roberto Gómez Bolaños y tal es interesante para un flashback, pero se perdía mucha historia por el camino. Entonces al final mi sensación con la serie es agridulce. Macho ilusión, como el niño que fui cuando veía El Chavo del Ocho, ver a los actores de mi infancia reencarnados en gente interpretándolos, ¿no? Y volver a la vida, la vecindad es exactamente igual. Los parecidos de los actores son prácticamente razonables. Quizás el actor que hace de Chespirito a veces fuerza mucho la voz del Chavo del Ocho. Y queda un poco raro, pero igualmente genial. También habla del tema de las giras, habla del tema del ego desmedido de Carlos Villagrán, o como lo interpretó, porque a Carlos Villagrán a lo mejor no se ve identificado con esta representación que se ha hecho de él, ¿no? De hecho, estoy buscando declaraciones de Carlos Villagrán y bueno, pues no es que estén muy en contra, pero tampoco es que esté encantado de la vida. Y María Antonieta de las Nieves, que tiene hasta un cameo en la serie, que claro, es que claro que va a decir, y ella, yo estoy encantada. Qué reina es, de verdad, me adoro a esa mujer. Así que al final lo que queda con la serie es que para mí ha sido de todo menos una serie de Chespirito. Ha sido una excusa para contar una historia que se ha contado muchas veces desde un punto de vista bajo mi percepción cobarde. Quizás alentados para evitar problemas legales porque se hubiera perdido el verdadero mensaje, que es el del personaje de Graciela. No importa que tu marido te abandone y se vaya con una veinteañera, con una mala hostia que te cagas. No importa al final que te creas el mejor actor del mundo porque tu personaje de Kiko va a devorar a donde vaya, porque siempre vas a tener que buscar otra oportunidad o llamar a otra puerta. Da igual, porque al final siempre hay gente en el mundo que te recuerda lo bonita que es la vida y la importancia de la lealtad. Así que ese mensaje que han dado los hijos de Chespirito me ha parecido más potente que la propia serie. ¿Y a ti qué te ha parecido la serie de Chespirito? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué te parece todo lo que te he contado? Compárteme tus impresiones, y si a lo que quiera que no haya contado, amplíalo en los comentarios. Así yo me nutro también con más historias y queda todo más completo. Gente, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que bueno, que le des a like, que te suscribas, que lo comentes, que lo compartas. Si te gusta este podcast, te puedes quedar por aquí porque lo subo 1 o 2 veces por semana. Y el resto del tiempo, pues ya saben que es Crónica Rosa, o sea, cotilleos y resumen de reality. Y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Chao.